Informe sobre el nitrógeno total aplicado, TNA. Este video está dirigido a los productores inscritos en el Programa de Tierras Irrigadas de la Junta de Agua de la Costa Central, quienes deben presentar un informe de nitrógeno total aplicado, o TNA. En este video aprenderá a presentar el informe sobre el TNA. ¿Quién debe presentar un informe sobre el TNA y cuándo debe hacerlo? Este requisito se aplica gradualmente en función de la ubicación de su rancho. Los productores cuyos ranchos se encuentren en la zona 2 de la fase de aguas subterráneas deberán presentar un informe sobre el TNA para todos los cultivos realizados en 2023 antes del 1 de marzo de 2024. Y para todos los cultivos realizados en 2024 deberán hacerlo antes del 1 de marzo de 2025. Luego, los productores pasarán a presentar antes del 1 de marzo de 2026 y posteriormente cada año un informe resumido del Plan de Gestión de Riego y Nutrientes, o INMP, para todos los cultivos realizados en 2025. Los productores cuyos ranchos se encuentren en la zona 3 de la fase de aguas subterráneas deberán presentar un informe sobre el TNA de todos los cultivos realizados en 2023 antes del 1 de marzo de 2024 y posteriormente cada año hasta 2027. A partir de entonces, los productores deberán presentar un informe resumido del INMP en 2028 y posteriormente cada año. Con el tiempo, todos los productores deberán presentar el informe resumido del INMP, que incluye la información del informe sobre el TNA y otros datos. Los productores deben utilizar las instrucciones para la presentación de informes sobre el TNA. Estas instrucciones contienen información detallada sobre lo que se necesita para elaborar informes, cómo obtener y notificar la información, ejemplos, solución de problemas, mensajes de error y mucho más. Para consultar estas instrucciones y otros recursos útiles para la presentación de informes de TNA, visite el sitio web del Programa de Tierras Irrigadas. Desplácese hacia abajo hasta la sección I am looking for, Busco, y seleccione Total Nitrogen Applied Report, Irrigation and Nutrient Management Summary Report. Informe sobre el nitrógeno total aplicado. Informe resumido sobre el Plan de Gestión de Riego y Nutrientes. En esta página se ofrecen instrucciones detalladas sobre el mantenimiento de registros y la presentación de informes en materia de TNA. Los productores que hayan llevado un registro de sus aplicaciones de nitrógeno durante el año anterior estarán bien preparados para presentar el informe sobre el TNA de sus ranchos. Para obtener instrucciones detalladas sobre el mantenimiento de registros de TNA e INMP, consulte los tutoriales sobre mantenimiento de registros de TNA y del INMP y las transcripciones descargables, disponibles en la descripción del video a continuación. Estos y otros tutoriales se encuentran en la página de tutoriales e instrucciones del sitio web del Programa de Tierras Irrigadas, disponibles en inglés, español y chino. Los productores que sean miembros del programa de terceros aprobado, Central Coast Water Quality Preservation Incorporated, también conocido como Preservation Incorporated, deben presentarles los informes de TNA. Visite su sitio web para obtener más información sobre el proceso de presentación de TNA o para ponerse en contacto directamente con ellos. Los productores que no sean miembros del programa de terceros aprobado, Preservation Incorporated, deben presentar sus informes de TNA a través de GeoTracker. El resto de este video se centra en cómo presentar un informe sobre el TNA para los productores que no son miembros de Preservation Incorporated. Los proveedores de asistencia técnica y los consultores están disponibles para ayudar con la presentación de informes de TNA. Puede encontrar un enlace a una lista de proveedores en la descripción que figura a continuación.
y en el sitio web del Programa de Tierras Irrigadas. ¿Cómo acceder al informe sobre el TNA en GeoTracker? Para acceder al informe sobre el TNA, visite el sitio web de GeoTracker. Ingrese su nombre de usuario y contraseña. Una vez iniciada la sesión, debería ver la lista de nombres de ranchos en su panel de GeoTracker. Desplácese a la derecha del nombre de su rancho y seleccione Submit TNA Report. Enviar informe sobre el TNA para el rancho sobre el que está informando. Si necesita ayuda, póngase en contacto con el personal del Programa de Tierras Irrigadas. Resumen del informe sobre el TNA. El informe sobre el TNA mostrará el año y el período de referencia en la esquina superior derecha del formulario. Utilice el menú desplegable del año de referencia para seleccionar el año de referencia correcto para el que presenta el informe sobre el TNA. El período de referencia es el año correspondiente al informe sobre el TNA. Por ejemplo, cuando presente un informe sobre el TNA el 1 de marzo de 2024, estará utilizando datos de 2023, por lo que el año de referencia es 2023 y el período de referencia es del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023. El informe sobre el TNA contiene 7 secciones, que ahora trataremos en detalle. Sección 1. Información general sobre el rancho. El nombre de la plantación, el número de AW, el nombre del rancho y la ID global, número AGL. Se completan automáticamente a partir de la notificación electrónica de intenciones, o INOI, del rancho. Así que asegúrese de que esta información está actualizada con la INOI de su rancho, antes de empezar a completar el formulario de TNA. Si es necesario cambiar los nombres de la plantación o del rancho, póngase en contacto con el personal del ILP antes de enviar el formulario del informe sobre el TNA. En esta sección, introduzca la superficie total para la que presenta un informe sobre el TNA. La superficie física declarada incluye todos los acres cultivados más los acres en barbecho que no estuvieron en producción durante los 12 meses. Informe los acres en barbecho como parte de la casilla Physical Ranch Acres Reporting, informe de acres de rancho físico, y por separado en la casilla Follow Acres, acres en barbecho, correspondiente. También debe incluirse la superficie en la que se hayan cultivado plantas de cobertura, aunque no se les haya aplicado nitrógeno. Esta casilla se completa automáticamente con la información comunicada en la sección de acres irrigados totales de la notificación electrónica de intenciones, o INOI, pero puede sobreescribirse. El valor Sum of Total Crop Acres, suma de acres de cultivo totales, se calcula automáticamente utilizando la suma de acres de cultivo totales informados en una sección posterior, la sección 4, nitrógeno aplicado. Una vez completada la sección 4, compruebe si la casilla Sum of Total Crop Acres, suma de acres de cultivo totales, de la sección 1 se ha vuelto gris. En caso afirmativo, se contabilizan todos los acres declarados. Si la casilla permanece resaltada en rosa, consulte las instrucciones de TNA para solucionar este error. Si su plantación es un invernadero, un vivero o una plantación hidropónica, seleccione la opción que mejor describa cómo se gestiona, recicla y descarga el agua de riego en el menú desplegable Greenhouse, Nursery or Hydroponic. Invernadero, vivero o cultivo hidropónico. El Assessor Parcel Number, números de parcela del asesor, APN, se genera automáticamente a partir de la página de información del rancho INOI. Seleccione todos los APN que correspondan a la superficie física notificada en el informe sobre el TNA. Sección 2. Nitrógeno aplicado con el agua de riego. Sección 2A. Fuentes de agua.
Esta sección tiene dos opciones de menú desplegable que le permiten seleccionar la fuente o fuentes de agua de riego que suministraron el mayor volumen de agua a su rancho durante el período de referencia. Utilice el primer menú desplegable si la fuente principal de agua de riego procede de un pozo, de la ciudad o de una fuente de agua superficial. Utilice el segundo menú desplegable si el agua de riego procede de una fuente reciclada o recuperada. Elija una única fuente de agua reciclada o, si se utilizan varias fuentes, seleccione la opción de agua reciclada adecuada que diga "an another source" y otra fuente. Sección 2B. Pozo, agua municipal, agua superficial. Si ha declarado que su fuente principal de agua de riego procede de un pozo, de la ciudad o de una fuente de agua superficial, indique en esta sección la concentración media de nitratos y el volumen total estimado aplicado. Concentración media de nitratos. Indique la concentración media de nitrato, en miligramos por litro, de sus fuentes de agua de riego. Esto no debe incluir los fertilizantes líquidos aplicados durante la fertirrigación. Seleccione las unidades adecuadas de concentración de nitratos que está utilizando para informar de la concentración de nitratos del agua de riego. En los casos en los que se utilice más de una fuente de agua para regar y se conozcan las concentraciones individuales de nitratos, los productores pueden estimar el volumen aplicado de cada fuente de agua de riego para obtener y notificar la concentración media ponderada de nitratos. Utilice la herramienta vinculada en el formulario del informe sobre el TNA para calcular la concentración media ponderada de nitratos. Volumen total estimado de agua aplicada. Introduzca el total estimado de galones de agua aplicados de todas las fuentes, incluidos pozos, agua suministrada por la ciudad y agua procedente de aguas superficiales, aplicados a toda la superficie declarada en el informe durante el período de referencia comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Consulte la sección Registros de riego del video Mantenimiento de registros de TNA para obtener información detallada sobre la estimación del volumen total de agua aplicada. Para convertir de acres-pies o acres-pulgadas a galones, utilice la herramienta Excel enlazada en el informe sobre el TNA y a continuación. Sección 2C. Agua reciclada, recuperada. Si en el menú desplegable ha indicado que su fuente principal de agua de riego es agua reciclada o recuperada, introduzca la concentración total de nitrógeno del agua reciclada en miligramos por litro. Ingrese el total de galones de agua reciclada o recuperada aplicada al rancho durante el periodo de referencia con la información proporcionada por la agencia o instalación de suministro. Consulte las instrucciones de TNA para obtener información de contacto de la agencia y la instalación, así como recursos adicionales para comunicar esta información. Sección 2D. Nitrógeno aplicado. Este campo calcula automáticamente las libras de nitrógeno aplicadas con agua de riego por acre de rancho utilizando los datos introducidos en las secciones 2B y o 2C. Sección 2E. Comprobación del volumen. Este campo calcula automáticamente el promedio estimado de acres-pies de agua aplicados a cada acre de cultivo utilizando los datos introducidos en las secciones 1-4. Sección 3. Nitrógeno aplicado con compost y otros materiales. En esta sección, informe todo el nitrógeno aplicado con compost, enmiendas u otros materiales al rancho durante el periodo de referencia, si fueron aplicados para mejorar el suelo, sus propiedades físicas y o químicas. Seleccione el tipo de material aplicado en el menú desplegable. Si el material no aparece en la lista, seleccione Other, otro, y escriba el nombre del material. Luego, informe de las libras totales de nitrógeno aplicadas a partir de compost, enmiendas y todos los demás materiales que contengan nitrógeno. Luego, informe el número total de acres físicos del rancho
donde se realizaron aplicaciones de nitrógeno proveniente de compost, enmiendas y otros materiales. Por ejemplo, si aplicó 100 libras de nitrógeno en su compost a los 4 acres de su rancho, registre 4 acres. Puede informar de la proporción CN, pero no es un campo obligatorio y su notificación es opcional. Sección 4. Nitrógeno aplicado con fertilizantes convencionales y u orgánicos. En esta sección, informe el total de nitrógeno aplicado en fertilizantes convencionales y orgánicos a cada cultivo específico cosechado durante el período de referencia en libras por cultivo acre, libras/cultivo-acre. Brinde información sobre cada cultivo específico cultivado en el rancho durante el período de referencia. En primer lugar, seleccione los cultivos específicos en el menú desplegable. El cultivo específico es un campo obligatorio. Debe declararse al menos un cultivo, a menos que todos los acres hayan estado en barbecho durante todo el período de referencia. El informe de cultivo debe comenzar en la fila de cultivo 1. Indique los acres de cultivo en cada fila para el cultivo específico notificado. Indique el nitrógeno presente en el suelo en libras por acre de cultivo. Libras/acre de cultivo. El nitrógeno presente en el suelo debe notificarse para al menos un cultivo, al menos una vez al año. Esta información debe informarse como el total de libras de nitrógeno del suelo presente por acre donde se cultivó. Consulte las instrucciones de informes de TNA y los tutoriales de mantenimiento de registros de TNA para obtener información sobre cómo analizar el contenido de nitrógeno en el suelo. Informe el total de nitrógeno aplicado en fertilizantes convencionales y orgánicos a cada cultivo específico durante el periodo de referencia en libras por cultivo acre, libras/cultivo-acre. Esta información debe informarse como el total de libras de nitrógeno aplicadas a un acre de cultivo para todos los cultivos específicos cultivados en el rancho durante el período de referencia. Si un cultivo de corta duración se ha cultivado y cosechado más de una vez durante el período de referencia, por ejemplo, se cosecharon 3 cultivos de brócoli en un año, cada cultivo de brócoli puede declararse en una fila separada. Indique los acres y las aplicaciones de fertilizantes para cada uno de los 3 cultivos de brócoli. Los cultivos de brócoli también se pueden combinar y notificar juntos una vez, todos en una fila. En este caso, los productores deben calcular la cantidad media ponderada de nitrógeno aplicada en los fertilizantes. Para calcular la media ponderada de las aplicaciones de nitrógeno en fertilizante, se pueden utilizar una herramienta de hoja de cálculo de Excel enlazada en el formulario de informe y a continuación, consulte las instrucciones de informes de TNA y el video de mantenimiento de registros de TNA para obtener información detallada sobre el mantenimiento de registros de fertilizantes, el cálculo de los acres de cultivo y cómo calcular las aplicaciones de nitrógeno para las aplicaciones de fertilizantes. Si ha aplicado fertilizantes orgánicos, indique en este apartado la relación carbono-nitrógeno, CN. Especifique si el cultivo fue certificado como orgánico o convencional utilizando las selecciones desplegables. Indique la duración del cultivo en las opciones desplegables. Si un productor selecciona Short Term Crop, cultivo a corto plazo, Intermediate Term Crop, Final Harvest, cultivo a mediano plazo, cosecha final, o Long Term Crop, Final or Annual Harvest, cultivo a largo plazo, cosecha final o anual, esto indica que el cultivo se cosechó dentro del período de referencia. Si los productores seleccionan una opción de duración del cultivo para cultivos a mediano o a largo plazo que no se cosecharon dentro del período de referencia, deben seleccionar la opción del menú desplegable que incluye Not Final Harvest, no es cosecha final. Comunique cualquier información adicional relacionada con el cultivo específico informado. Si no hay nada, seleccione NA.
Tenga en cuenta que todos los cultivos deben informarse o incluirse aunque no se hayan cosechado, se hayan matado, se hayan diseminado, se hayan dejado en el campo o se hayan eliminado durante el período de referencia. Sección 5. Base para la cantidad de nitrógeno total aplicada. En esta sección, seleccione todas las opciones que le ayudaron a determinar su base para el total de nitrógeno aplicado. Esto incluye fuentes de información utilizadas para guiar sus decisiones de aplicación de nitrógeno y conocimientos o datos sobre el nitrógeno absorbido por los cultivos para producir el rendimiento deseado sin sobreaplicar nitrógeno. Sección 6. Explicaciones y comentarios. Explique brevemente si la información del informe no representa la totalidad del período de referencia de 12 meses, si la superficie declarada es diferente de la superficie del rancho, por ejemplo, debido a acres en barbecho, si alguna otra sección del informe está incompleta, o si son necesarios comentarios y explicaciones adicionales para facilitar la tramitación del formulario. Sección 7. Certificación. Esta sección certifica que el informe de TNA, informe sobre el TNA, ha sido revisado y certificado por el operador parte responsable que figura en el INOI. Una vez que haya dado fe de ello, seleccione Save and Submit, guardar y enviar. Debería aparecer un cuadro de notificación, el cual indica que el informe se ha enviado correctamente. GeoTracker no permitirá que se guarde o envíe un informe sobre el TNA incompleto. Si un informe sobre el TNA está incompleto y se hace clic en Save and Submit, guardar y enviar, aparecerá en la parte superior del formulario una lista resaltada en amarillo de los campos incompletos y obligatorios. Si esto ocurre, corrija los errores indicados en amarillo en la parte superior de la página y vuelva a enviar el informe sobre el TNA. Para ver un informe de TNA enviado anteriormente, haga clic en Submit TNA Report, enviar informe sobre el TNA, en el extremo derecho del nombre de cada rancho. Una vez en la página del informe, haga clic en el menú desplegable de Reporting Year, año de referencia, en el recuadro gris de la parte superior del informe y seleccione el año de referencia que le interese consultar. Para abrir y editar un informe sobre el TNA de un año anterior con el fin de revisar o actualizar la información, póngase en contacto con el personal del Programa de Tierras Irrigadas. Gracias por trabajar para proteger la calidad del agua.